Súper, mi buen Jack, bienvenido. Al fin ya se nos hizo, ya pudimos estar aquí, ¿no? Para darle un rato. Sí, totalmente. Lo llevo esperando un rato y estoy feliz de estar aquí. Gracias por invitarme. No, Jack, en verdad pues el placer, fue un gustazo poderte conocer y pues de que hayas aceptado la invitación, pues qué mejor, ¿no? Pues a darle. A darle ahora sí, que lo disfruten. ¿Cómo, cómo es ese momento en el que te encontrabas, en donde, pues literal, pasaste de un nivel atlético muy alto? Estamos hablando de velocidades cortas, 400, 800 metros, e incluso de entrenamiento en comité olímpico, y transicionar a una etapa en la que te dicen, ya no puedes continuar haciendo esto, ya no vas a poder rendir a este nivel, ¿no? Al que estás acostumbrado. ¿Cómo fue ese momento? Yo creo que ahí te das cuenta que el desafío real viene cuando caes, porque yo a mis 18 años entrenando en el Comité Olímpico, todo se veía muy bonito, tú crees que vas creciendo y crees que todo va a seguir así, pero el verdadero desafío viene cuando caes mentalmente, físicamente y espiritualmente, cuando pasas por varias lesiones, te pierdes varios años y te dicen, puede que ya no rindas al mismo nivel. Y uno, estando dentro del deporte de endurance, siempre quiere regresar a sentir ese placer por correr, por seguir creciendo dentro del deporte. Entonces, yo tenía que hacer todo por regresar al alto nivel. Creía que a lo mejor no era posible, pero dije, yo voy a dar todo por regresar al más alto nivel. Y eso para mí requirió entrenar más inteligente de lo que lo hacía antes. Y requirió meterme mucho más adentro en mis datos, en cuestiones que no se ven tanto en la pista, sino... Y eso que yo me metía por detrás, eso hacía que yo tenga mejor rendimiento cuando estaba corriendo. Justo eso que mencionas, o sea, cómo fue ese regreso, pues sí, ese gran regreso al mundo del endurance y transición de igual manera al endurance, pero de larga distancia, ¿no? ¿Cómo o qué acciones fueron las que tomaste más específicamente para, pues, retomar el camino y hasta cierto punto, pues, recuperar, ¿no? Ese tiempo de ausencia. Sí, totalmente. Es muy difícil cuando quieres regresar, pierdes mucha fuerza, entonces fui muy minucioso, sí, a la hora de poder adquirir más fuerza, de poder adquirir más poder para quizá competir. Y entonces, específicamente como lo hice, analizaba todos mis datos, corría modelos en los que yo podía ver qué es lo que me estaba funcionando, qué es lo que no estaba funcionando. Y entonces, cuando hablamos de correr, es un deporte sumamente complejo. Estamos hablando mentalmente, son tantos aspectos que impactan el deporte que entonces te tienes que enfocar en todo. Y cuando te enfocas en la imagen completa, es cuando puedes ir mejorando uno por uno, uno por uno. Y para mí, una de las bases que más me hizo dar un paso hacia adelante y un paso de la competencia fue haber analizado mis datos y haber hecho experimentos con ellos. Porque yo creo que esa transición de el deporte a alto rendimiento, pero hablando de velocidades en cortas distancias, sí es muy distinto al endurance, ya hablando de unas distancias largas. De ese periodo que tuviste en tu primer etapa de tu vida de este alto rendimiento, ¿qué es con lo que más te quedas o qué es lo que sientes que tuvo mayor influencia en esta nueva etapa de tu vida? Después de la Después de, lesión. exactamente. Bueno, después de las lesiones, la verdad es que ahorita se me viene muy a la cabeza haber aprendido tanto de Coach Emma Hernández. Creo que fue para mí un gusto poder aprender de ella en esta etapa, tener a alguien que me impulse a ser mi mejor versión y a poder conseguir mis objetivos dentro y fuera de la pista. Y creo que eso fue uno de mis más grandes aprendizajes, pero también que todo se puede, que también tiene mucho valor el que cae y el que se vuelve a levantar que el que sube una montaña.
Y entonces para mí esa era mi montaña y es de mucha satisfacción hoy por decir que pude regresar al más alto nivel y, y que puedo hoy en día ayudar a los demás a conseguir su peak performance en su ciclo, en su carrera deportiva a través de los datos. ¿Cómo fue esa transición o qué fue lo que te llevó a posiblemente a lo mejor ya no perseguir o insistir en recuperar cierto rendimiento en competencias de velocidad y hacer ese paso a maratón, Ironmans, medio 73? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Pues la verdad es que al principio mi mentalidad era regresar en distancias cortas y, y fue difícil porque cuando estás hablando de fibras musculares, las de tipo 1 son de contracción lenta, que son las que usas para distancias largas como es el maratón, el Ironman, y están las de tipo 2 que son de contracción rápida, que son las que usas para correr eventos de corta distancia o para el gimnasio. Y entonces, de principio, yo me fui directamente a distancias cortas. Y ese era mi objetivo. Y empecé en 800, 1500 metros. Pero me fui dando cuenta que tenía mucha mayor capacidad para las distancias largas. Y fui haciendo mi transición progresivamente. Del 5000 al 10000. Después dije, no, a lo mejor tengo más capacidad para el maratón, para el medio maratón, triatlón, Ironman 73 y fue recientemente que decidí correr el Debutar. maratón, debutar en maratón y la verdad es que cada uno tiene lo suyo, cada uno es difícil y más que nada por eso, porque usas diferentes músculos y requiere tiempo que esos músculos se adapten a las necesidades. ¿Cómo viviste esa preparación como tal para debutar en Valencia, en el maratón de Valencia del año pasado? Y pues la verdad, sacar un tremendo tiempazo, ¿no? Para hacer tu primera vez. Que por cierto, felicidades. O sea, yo siento que eso es un mérito muy grande y siento que es lo que estábamos platicando y te insistía mucho en eso, de cómo es esa transición tanto de cambio de filosofías de entrenamiento, ¿no? Y de esa readaptación tanto de tu mente y de tu cuerpo para estos nuevos estímulos como tal. ¿Cómo fue ese camino de ese ciclo? Sí, totalmente, cambia todo. Mentalmente tienes que estar más susceptible a sufrir largo tiempo, porque la verdad es que el deporte te empuja a tus límites y haber entrenado este ciclo como parte de Burs y con Burs fue increíble tan solo ver las dos partes de la moneda, ver los datos míos y los de mis corredores con los que corríamos en el pack. Y yo ver mis datos también fue increíble. La verdad es que nunca me imaginé haber regresado a un maratón como Valencia, haber debutado y la verdad es que sí, se disfrutó, se sufrió, pero más que nada lo mejor fue el ciclo. Creo que el ciclo fue lo que hizo que la carrera sea tan buena. Y pues sí, nos llena de orgullo a mí y a todo el equipo de Burs que podamos haber corrido todos allá. Yo siento que ese primer cruce, ¿no? De meta, hablando de esta distancia muy en específico, es algo único y, o sea, ojalá pues, todos pudieran experimentar eso en algún momento, pero tanto uno lo vive perfectamente, o sea, todo sale conforme al plan, o el otro lado de la moneda, ¿no? ¿Cómo viviste ese cruce de meta por primera vez del maratón? Mira, uno que entrena y va entrenando para esto, cree que el momento de cruce de la meta va a ser el mejor, que uno va a estar extasiado y que va a estar extasiado porque saca el tiempo que quiere. Y si llegas extasiado, no sé, por ejemplo, ahorita en el maratón de Valencia, entras al tapete azul, 400 metros de tapete azul y uno está vuelto loco, pero por dentro está muy tranquilo porque dice, yo entrené para esto, yo sufrí para esto y sé que el resultado se iba a dar. Entonces, no me sorprende, sino que
estoy feliz por el resultado que se dio. Y como que uno está muy tranquilo después. Yo creí que iba a estar mucho más extasiado, pero el sentimiento que uno siente al cruzar la meta de un maratón no tiene precio. Y hablando como tal de tu rendimiento de esa carrera, ¿cómo te sentiste? ¿Te quedaste hasta cierto punto? Sí, o sea, entiendo de que pues, feliz de todo el ciclo, pero ¿te quedaste satisfecho con tu performance o sientes que quedó un poquito más en donde pudiste haber empujado un poco más? Pues uno sabe que puede empujar más y sabe que entrenó para más, pero creo que es muy importante de por lo menos festejarse cada logro. Y si no logré mi tiempo objetivo, para mí esto fue una carrera que se dio, dadas las circunstancias, se dio de maravilla. La verdad es que mi primer parcial de medio maratón lo pasé muy bien y después se me fue complicando, pero lo que más me enorgullece, y es lo que tenemos que pensar, porque es una carrera tan larga que son tantos factores los que juegan. Entonces, esa resiliencia de salir y mentalmente terminar, aunque de verdad no me sentía nada bien, eso fue lo que más me tiene orgulloso. Haber corrido 18 kilómetros cuando, cuando mi cuerpo ya no podía. Eso sí, cuando tú logras controlar tu cuerpo y tu mente va más allá de eso, yo creo que logras cosas increíbles. ¿Qué te decías en esos momentos? Porque por lo que estábamos platicando hace rato me dijiste que muchos mencionan de que el maratón inicia en el kilómetro 21, a partir del 30 para muchos, pero tú me comentaste que el tuyo inició prácticamente desde el kilómetro 13. O Sí, sea, ¿qué es lo que te decías en tu cabeza en ese momento y en una etapa pues bastante temprana, yo creo, ¿no? De todo lo que faltaba. sí, desde el kilómetro 13, y la verdad es que uno tiene que ir pensando siempre positivo. Me prometí que nunca iba a mencionar que me sentía mal, sino que siempre iba a decir, vamos con todo para adelante. Y cuando sientes ese dolor en el kilómetro 13, te dices, es solo el kilómetro 13. No porque me siga doliendo, no porque me sienta el dolor ahorita, va a seguir hasta el maratón. Y yo creo que así como lo pienso en el maratón, se piensa en la vida. No porque sintamos dolor en algún momento de nuestra vida, significa que va a durar para siempre. Entonces, yo creo que es una filosofía de vida en la que el dolor es ahorita y va a durar solamente ahorita, pero en el siguiente kilómetro voy a estar bien. Entonces vas controlando kilómetro a kilómetro y es cuando vas avanzando y vas pudiendo lograr más de lo que tú te imaginas. Justo eso que mencionas, no sé, o sea, siento que se conecta bastante con literal todo este pues, camino que has hecho en el mundo del endurance, o sea, porque yo siento que eso es algo, pues, o sea, yo lo admiro mucho porque muchos me incluyo, no sé lo, cómo responderían a esa noticia de que ya no puedes rendir a X nivel o que vas a poder continuar haciendo algo que vienes haciendo casi toda tu vida. Y esa manera en la que transicionaste de una manera a otra, pues quieras o no, sí, pues buscaste una solución, ¿no? Y pues eso es lo que acabas de comentar. O sea, ese dolor pues no es eterno, no es que va a durar para siempre, es momentáneo. Y pues, o sea, siento que también se conecta con el maratón porque, o sea, aunque tengamos un par de kilómetros súper malos, o sea, yo siento que sí podemos tener un aire en otra parte de la carrera, ¿no? Y justo lo que decías, de que cómo manejaste esa siguiente etapa de que te empezaste a preocupar más por ciertas métricas que podrían pues, estimular o impulsar tu rendimiento para reincorporarte en ese camino, se conecta de igual manera con todo el trabajo que estás haciendo ahorita en Burs, ¿no? Y justo lo que platicábamos hace rato, que me gustaría leer lo que me comentaste acerca del trabajo que desempeñan ahorita. Utilizamos algoritmos sofisticados para analizar los datos, con los cuales identificamos patrones, tendencias e insights relevantes a cada corredor, con un enfoque para el performance y recuperación. Esto permite hacer ajustes dinámicos dentro de un ciclo de entrenamiento de cada uno, tomando decisiones basadas en datos y con un enfoque 100% personalizado. ¿Qué clase de algoritmos sofisticados
te refieres o con los que están trabajando actualmente? Pues actualmente trabajamos con varios tipos de inteligencia artificial, pero más que nada en ese sentido es el aprendizaje automático. Y muy pocas veces, lo que mencionabas antes, logramos darle sentido a los fracasos o a las dificultades que tenemos en la vida. Y para mí, después de todos estos años, poder regresar y estar trabajando en esto para ayudar a los demás es algo que le da mucho significado a lo que hago hoy. Pero regresando al otro tema de aprendizaje automático, es para mí increíble cómo puedo conectar dos de mis pasiones de correr y trabajar con datos. Y esto es lo que hace que tu entrenamiento sea personalizado a ti, a tus características y a cómo tú vas respondiendo al entrenamiento. No es... Estamos... O sea, estuvimos muy acostumbrados en el pasado al modelo tradicional. Y el modelo tradicional era un template en el que era cierto entrenamiento si tú querías correr medio maratón a tanto, dependiendo de tu nivel. Y si tú no alcanzabas a adaptarte a ese entrenamiento, decían que era por cuestiones de algo más. Entonces, todo iba a la adaptabilidad del corredor. Decían, no, es que no te estás acomodando al entrenamiento por cuestiones mentales, no te estás acomodando al entrenamiento porque te falta fuerza, te falta resiliencia. Y no, la verdad es que no es así. Era un modelo que no podía entrar para todos. Pero hoy en día usamos la inteligencia artificial para dar un plan de entrenamiento que sea específico para ti. Y entonces es cuando abres la oportunidad a todos que puedan rendir al máximo y que puedan lograr su peak performance. No el peak performance de todos, sino el de él mismo. Porque en realidad la corrida es 1-1 y es superarte día a día para lograr tu mejor versión el día de mañana. Sí, claro. Ahorita yo siento que sí hay hasta cierto punto, y lo que platicábamos con Luis la vez pasada, hay un exceso de información que hasta lo he notado. Siento que hay personas, entrenadores incluso, que están peleados con todo pues toda esta nueva tecnología que se viene, ¿no? Con todo este exceso de métricas, de datos, y que hasta cierto punto lo rechazan y no quieren ver pues el lado positivo que mencionas, ¿no? Que puede dar un aspecto mayor para la personalización y hasta en ciertas fases del entrenamiento, ¿no? Con todo esta gran masa de datos, ¿cómo es en este caso, tu proceso mental para el análisis de toda esta base? Sí, totalmente. Cada vez salen nuevos datos, cada vez son más datos que te da el entrenamiento de uno. Y entonces, cuando yo como científico de datos en BURS entro a analizar el entrenamiento, entro con una mente vacía. Porque si yo entro con una mente buscando una respuesta correcta de lo que yo pienso que está pasando con el corredor, entonces ya perdí porque no estoy interpretando bien los datos. Entonces, entro con una mente clara, abierta y abierta a todas las respuestas. Y cuando tú entras con esa mentalidad, te da respuestas los datos y el algoritmo que no creías que estaba pasando con el corredor. Esto que acabas de mencionar de literal, el trabajo que realizas como científico de datos, voy a mencionar algo que me platicaste la vez pasada. El científico de datos necesita tiempo para obtener conclusiones precisas y correctas. El entrenador, en su caso, necesita tomar decisiones muy rápidas. Tú, como el papel de el que analiza todos estos datos, ¿en qué te basas para determinar si una métrica o una conclusión o algo que va a estimular a favor a un corredor es correcto para él? Claro, tenemos bastantes métricas en BURS que desarrollamos nosotros, que para nosotros nos dan una imagen más clara del corredor, porque luego es muy difícil estar viendo tantos datos y tanta suma de cosas que a veces se vuelve una montaña de datos que no puedes controlar. Entonces tenemos nuestras propias métricas en las cuales nos van indicando el desarrollo del corredor, cómo se está sintiendo, y cuando
algo está mal, nos va indicando y es como un trigger de que esto está mal. Y entonces es importante que yo me tome el tiempo necesario para analizar los datos de cada corredor. Y entonces toda esta información que pasa detrás, soy yo el que la analiza, el que la filtra y el que se las pasa a los entrenadores para que ellos puedan tomar una decisión rápida con su corredor. Y es así cuando puedes ir haciendo cambios personalizados a los entrenamientos y a lo que se está sintiendo, cómo se está sintiendo el corredor. Entonces, piensa en mi labor en Burs como un asistente a los coaches. Y ese asistente te va asistiendo a la información que va analizando dentro de cada corredor. Todo esto se podría, o sea, como yo lo entiendo, dime si estoy en lo incorrecto, pero se traduciría como que se va adaptando, ajustando, incluso modificando un ciclo de entrenamiento para alguien durante el mismo ciclo, o sea, literal en tiempo real. Sí, totalmente. Y no te digo que en tiempo real, en cuestión de que es tiempo real, tú despiertas y si dormiste bien o no dormiste bien, se modifica. Es un poco más complejo y sucede quizá a veces es por días, por meses, no, días, semanas, meses o ciclos completos los que analizamos. Pero si llevamos a cabo un análisis diario de cómo es que se está recuperando, qué es lo que está haciendo este entrenamiento, si está dando el estímulo necesario para cada corredor. Entonces, sí es en tiempo real las modificaciones en cuanto a semanas, pero la verdad es que la variable más importante es el feedback del corredor. Esa es la variable que te dice la mayor parte de las cosas, porque los datos pueden estar bien, puede estar adaptándose bien, pero si el corredor no se está sintiendo bien, entonces hay que hacer ciertas modificaciones. ¿En qué te basaste en este caso o en qué se basaron para determinar si un algoritmo o un código es el correcto para toda la población de corredores? No sé si me expliqué. Sí, pero no es un algoritmo para todos los corredores. La verdad es que usamos distintos métodos para todos, pero siempre hay un método que le aplica más a unos, siempre hay un método que le aplica más a otros, y así. Y entonces tienes que ir checando y modificando la precisión que estos modelos están teniendo en cada corredor. Y en cada grupo de corredores, si este estímulo está sirviendo o no. Entonces no te puedo hablar que es un mismo algoritmo, porque no lo es, sino que vamos corriendo diferentes modelos en los que nos van indicando cómo se va sintiendo el corredor. Pero no solamente quiero regresar a este punto, porque no solamente hablamos de datos. En Burs tenemos la filosofía de hacer de lo más importante lo más importante. Y lo más importante para nosotros son los corredores. Y su voz y su palabra que tienen en el entrenamiento siguen y seguirán siendo lo más importante. Porque es para ellos y para que ellos puedan cumplir sus metas. Todo este todo este proyecto que están construyendo, además de ajustarlo lo mayor posible y crear el camino para guiar al corredor lo mejor que pueden, se puede también trasladar como tal durante la carrera. Me explico, para optimizar, por ejemplo, la estrategia de carrera más óptima para un corredor, los ritmos que necesite cada atleta, teniendo en cuenta en este caso ya diversos factores durante la carrera que a lo mejor ya no están en sus manos. Sí, totalmente. Siempre buscas una estrategia que vaya con cómo entrenó el corredor, que sea lo más precisa a cómo mostró los datos durante todo el ciclo. Y creo que hablar cuestiones del clima o cuestiones de terreno es complejo y es complicado. Muchas veces lo metemos en el análisis, pero no lo tomamos en cuenta tanto en cuanto a la comunicación con el corredor. Esto porque
muchas veces si el clima no es tan relevante, lo dejamos por fuera, porque no queremos que entre dentro del pensamiento del corredor que quizá va a ser mucho calor en tal maratón. Entonces, a veces lo tomamos en cuenta cuando son casos un poco más extremos, como el caso en Nueva York, que venía una ola de calor y cuando hace mucho frío. Entonces, eso para tomar medidas previas y cómo puedes contrarrestar estos efectos. Pero, por ejemplo, te voy a poner unos ejemplos que hicimos el año pasado en el Speed Project. Es una carrera muy larga de Los Ángeles a Las Vegas, en la cual corres por tus días, Desierto. por Ajá. desierto, y ahí sí es cuando cambia mucho el clima. Tienes que tomar en cuenta esos factores de la climatización, de la altimetría, y es cuando sí, para hacer este, el plan de carrera, sí tomamos el clima. Pero, por ejemplo, ahorita tenemos la carrera de Sal-a-Valle aquí en México. Corrimos un análisis de los datos de cómo es la manera más eficiente de correr la ruta de Sal-a-Valle. Porque si te das cuenta, la ruta de Sal-a-Valle, mucha bajada, mucha subida, otra vez mucha bajada y subida. Y entonces, ¿cómo contrarrestas estos factores? ¿Cómo le haces para correr 107 kilómetros con estas características? Y corrimos el análisis de datos y nos da los ritmos específicos para cada segmento, los ritmos que son más eficientes para lograr el tiempo que tú quieres. Y es un proyecto increíble porque lo abrimos a todo público y lo compartimos para que todos puedan ser más eficientes en su estrategia de carrera basado en datos. Pero ¿cómo se llega a este punto? ¿Cómo se construye todo este, no template, pero todo este esquema, hablando ya de distancias altas, o sea, de ultra distancias, ¿no? ¿Cómo se adapta a todo esto? ¿Cómo se adapta la herramienta? Sí, O sea, fue una herramienta muy por aparte que el algoritmo que usamos. Fue una herramienta en la cual teníamos ciertas ecuaciones que sustentaban los cambios de altimetría y a partir de eso va tomando el ritmo más eficiente para cada segmento y más eficiente para que tú no tengas esa carga muscular y esa fatiga que normalmente se da en estas carreras de larga distancia. En Sal-a-Valle la verdad es que este año se abrió modalidad solo, pero cuando es modalidad en equipos, que también se da este año, es cuando puedes ir a ritmos mucho más precisos, dar tus paces que quieres. Entonces, si tú logras dar esos paces en esos segmentos, vas a lograr tu objetivo porque estamos poniendo enfrente la forma más eficiente de correr la carrera. ¿en qué punto de todo este proyecto se intersecta tu fuerte, ¿no? Todo esto de lo que se está popularizando, pero siento que hasta saliendo de contexto últimamente, que es el uso de la inteligencia artificial, ¿no? ¿En qué punto se intersecta como tal en todo este análisis? Sí, muchos hoy en día, nada más por ponerle un AI a su empresa, Sí, claro. creen que ya, pero la verdad es que el tema de inteligencia artificial es sumamente complejo y cuando hablamos de modelos de inteligencia artificial, nosotros lo hacemos por modelos de aprendizaje automático y ese aprendizaje automático en cuestión de los datos históricos de los corredores. Y la verdad es que nosotros como humanos no tenemos la capacidad para almacenar tanta información y conectar esos datos o identificar patrones. Pero la tecnología sí. Y es cuando la aprovechamos al máximo para decirnos, oye, vi que está corriendo rumbo a su ciclo de maratón y está sintiendo esto en estas semanas de entrenamiento, un patrón similar al que se dio hace un año que corrió otro maratón. Y entonces te vas dando cuenta de esos datos y vas haciendo modificaciones y es cuando logramos que tú puedas ser tu mejor versión en cuanto a lo que te estás sintiendo hoy.
y que puedas hacer esos cambios para navegar tu maratón, para navegar tu ciclo y que no te esté afectando lo mismo que te afectó hace un año. Creo que acabas de decir una palabra muy clave que, por ejemplo, me acaba de despejar muchas dudas ahorita. Y siento que hasta despejaría pues, muchas peleas, ¿no? Que ciertas personas tienen contra todo esto nuevo que está saliendo, que es de que, pues sí, el humano no tiene esa capacidad, ¿no? De almacenamiento, esa capacidad de absorber tanta interpretación y no solo mantenerla ahí, ¿no? Sino conectarla con otras circunstancias, otros datos como tal, para obtener un resultado deseado. Este, ¿Cómo, cómo determinas como tal, en tu caso, qué información es la más relevante para tomar en cuenta para obtener estos resultados? O sea, ¿qué es lo que, cómo determinas que esto sí es valioso y esto no? Mira, lo más interesante cuando corres un modelo de aprendizaje automático es que la propia herramienta te dice las variables que son significativas y las que no son significativas. Entonces cambia mucho entre atletas, porque por ejemplo, para mí puede ser muy relevante el tiempo que paso en zona 2 cada semana, pero a lo mejor para ti no es relevante ese tiempo que pasa en zona 2, sino tu tiempo que pasa en zona 4 y zona 5, porque tú necesitas que tu umbral anaeróbico tenga más efecto durante esta parte del ciclo. Entonces, la herramienta te va diciendo las métricas que son relevantes y las métricas que no juegan un papel en ti. Y es por eso que yo al final sí tengo una capacidad de analizar los datos, pero la fuerza para analizar buenos datos va en la interpretación. No va tanto en cuanto a qué podemos sacar, sino interpretar los datos, darle una historia y sumarle a toda la información que nos da el corredor. Porque si yo si yo concluyo que Víctor se está sintiendo bien y está teniendo un estímulo del 5% en el que está mejorando su rendimiento cada 3 semanas, pero él me está diciendo que está teniendo un decaimiento, entonces conectamos esas dos y decimos, necesitamos una semana de recuperación y a partir de esa semana de recuperación, ese rendimiento del 5% se va a ver como un 10% en las siguientes semanas porque ya le dimos una recuperación adecuada y va a tener ese incremento en su endurance. Pero esta característica de determinar si es relevante o no, ahí no entra en juego el aspecto humano, el aspecto de intuición, de coherencia, de todo este aspecto pues, que nosotros tenemos que una tecnología o máquina no posee, no entra en juego en esta toma de decisiones. Pero es que no va más hacia si es relevante o no. O sea, seguramente será relevante y lo toma en cuenta el modelo, nada más para lo que nosotros estamos buscando en el resultado no es significativo. Entonces, si yo estoy, digamos, porque corremos varios tipos, o sea, el resultado que nosotros buscamos es distinto. A veces el enfoque es hacia recuperación, a veces el enfoque es hacia rendimiento y a veces que este es un proyecto que está ahorita en juego, es el riesgo de lesión que tiene cada uno. Esto sin duda es complejo, pero cuando yo le pregunto el riesgo de lesión, a lo mejor ciertas métricas no son significantes para darme o explicarme ese resultado. Justo que acabas de tocar este nuevo tema, siento que algo muy interesante y que a mí en lo particular sí me sacaste un poco de esa zona de confort y me abriste un poco más en este término de las redes neuronales. ¿Podrías abordar un poquito más este tema y su intersección como tal con el performance? Sí, totalmente. Quiero nada más tomarme un poquito para explicar y dar contexto a las redes neuronales, para que el público lo entienda. Las redes neuronales son parte del subcampo
del aprendizaje automático, y si me vuelvo muy complejo, dime, de Deep Learning. Y entonces el subcampo Deep Learning es parte de aprendizaje automático, pero es una parte mucho más compleja en cuanto a algoritmos. Y dentro del Deep Learning vienen las redes neuronales. Y las redes neuronales es algo hermoso lo que pasa, y se llaman así porque figuran e interpretan cómo funciona el cerebro humano. Y el cerebro humano es una de las máquinas más increíbles. Genera cosas que hasta hoy en día todavía no sabemos cómo funcionan. Y entonces esa magnificidad que tienen las redes neuronales, esa complejidad, la vemos en los resultados. ¿Cómo es que sucede? Sucede son 3 capas en las redes neuronales. La capa de entrada, que es donde nosotros metemos los datos y las variables. Después la capa oculta, que se le llama hidden layer. Y es cuando suceden las interconexiones entre los datos. Y eso te da cómo se van viendo los patrones, las tendencias. Y eso sucede dentro del algoritmo. Y después se da el output layer, que es el resultado o la predicción que tú logras identificar. O sea, que el algoritmo logra identificar. Y ese resultado es el que te da tanto y tiene tanto valor. ¿Qué fue lo que despertó tu interés en esta nueva área o subrama, ¿no? De todo este tema y de quererlo implementar en todo esto del performance. O sea, ¿qué valor viste o qué fue lo que te impulsó a pues abordarte un poco más aquí? Más que nada por la capacidad que tienen estos algoritmos. Son capaces de ver cuestiones que nosotros con el ojo humano no podemos ver. Entonces, cuando suceden tantas cosas por detrás en las que le da mucho más sentido a tus datos, en la cual interconecta los datos entre sí y les da cierto peso a cada uno, porque, por decirte algo, la idea de las redes neuronales es que puedes interpretar la realidad a través de una ecuación matemática. Y eso es lo más bello para mí, porque esa ecuación matemática es propia para cada uno o para cada grupo en el que lo corremos. Y son diferentes las variables en las que les da diferente peso. Y para mí puede ser, otra vez volvemos a lo mismo, pero puede tener más peso el ritmo en el que estoy corriendo que otra métrica. Y entonces esa ecuación matemática es propia y nos va a servir para el día de mañana para ver si yo al corredor le pongo este entrenamiento con cierta intensidad, cuál va a ser el resultado o cuál va a ser el rendimiento, porque el resultado puede ser cuál va a ser el incremento en performance. Y a lo mejor si yo te pongo este entrenamiento y lo meto al algoritmo, pues vas a tener un decaimiento de tu rendimiento y eso no quiero. Entonces cuando podemos ir viendo qué es lo que más le funciona, cómo te va a servir y cuál va a ser el impacto que va a tener en ti como corredor. Esta rama de las redes neuronales se puede conectar o se puede vincular para aumentar la longevidad como tal de un corredor. Totalmente. La verdad es que puede tener el resultado que nosotros busquemos. Y cuando te hablo de redes neuronales, cuando las aplicamos para diferentes métodos y para diferentes objetivos. Entonces, muchas veces depende de los objetivos del corredor. Si uno quiere correr por longevidad, uno quiere correr para hacer un PB o por diferentes razones, es ahí cuando nosotros metemos las variables similar, pero buscamos otro resultado. Entonces, que nuestra variable de salida sea diferente y que nos importe más, le damos mucho más peso a la recuperación que al performance. Hablando del enfoque de recuperación, ¿qué variables o qué aspectos son los que se toman en cuenta para
para como tal enfocarlo en esta área? Muchas veces lo vemos identificado en el entrenamiento del otro día. ¿Qué también rendiste en comparado a tus datos históricos? Pero muchas veces sí podemos llegar a meter como tus datos de que también dormiste, que también te estás sintiendo cuando tenemos una comunicación constante y me estás diciendo que te estás sintiendo bien, que te estás adaptando bien al entrenamiento. Entonces, eso entra en juego. Y eso que entra en juego nos va diciendo que también va estando tu recuperación. Mencionaste un término, resultado de salida o término de salida. Sí, es como tu capa, tu output layer. Eso se podría entender como el resultado de la combinación de las métricas convencionales o básicas que todos conocemos, de que el resting heart rate, de que, no sé, de que tu umbral de threshold, todo esto, ¿se podría entender de esta manera? Es que en tus variables de entrada vienen siendo, por si lo quieres poner así, tu ritmo cardíaco, tu pace, tu nivel de intensidad en tu entrenamiento, tu factor de eficiencia dentro del entrenamiento. Y cuando entran todas estas variables, pasan a la capa oculta. Esta las interconecta y entonces si yo para ti busco que el resultado de salida sea tu porcentaje de recuperación, entonces ese va a ser tu, tu resultado, por decirlo así. Ahorita que mencionaste esto, ¿qué trabajo estás realizando o qué enfoque le estás realizando a este nuevo proyecto en el que estás trabajando para no tener como tal un pronóstico de lesión, pero sí ir entrando cada vez más en este tema que muchos nunca consideramos, que muchos nada más lo tratamos ya que la lesión está en el aire, ¿no? Ya sea, sí, ¿no? Ya está a la luz. ¿Cómo lo estás trabajando, ese tema? Sí, ya llevamos 8 o 9 meses, pero por la complejidad que tiene este proyecto, pues la verdad es que hemos querido seguir entrenando el modelo, seguir entrenando las metodologías con lo que lo atacamos. Pero cuando vamos a eso, es muy, muy importante que toda la vida y hasta hoy en día tenemos una forma de atacar el deporte muy hacia lo que viene. Y nunca podemos, por decirlo así, evitar lesiones antes de que pasen. Siempre el diagnóstico va después. ¿Qué pasó? Ah, pues pasó porque estuviste corriendo muy, muy intenso el último mes. Y nunca tenemos una forma de identificar cuando una persona va teniendo un riesgo de lesión. Sí hoy en día en redes neuronales lo utilizamos porque nos vamos dando cuenta que si el corredor no está teniendo esta recuperación óptima que buscamos, es ahí entonces cuando el riesgo de lesión se va incrementando. Y es cuando entonces, pues yo le escribo al corredor cómo te estás sintiendo, porque veo que no te estás recuperando tan bien. Y seguramente son muchas circunstancias las que tienen un papel importante, como puede ser el estrés. La verdad es que somos seres en los que todos tenemos trabajo, todos queremos hacer una parte importante de la corrida en nuestra vida, pero tenemos familias. Entonces es tan complejo la cantidad de músculos que utilizas que, que tenemos que quizás seguir entrenando el modelo, seguir viendo cuáles son los músculos que tienen más peso y es cuando le vamos a dar mucho más sentido a este proyecto. Porque la idea es tomar datos que sean relevantes y tener el historial de lesiones, tener su nivel de fuerza, su porcentaje muscular. Eso nos ayuda a sumarle a todo el modelo y que este modelo pueda ser tan preciso para pronosticar lesiones en el punto donde pueden suceder, en el músculo. Tomando en cuenta literal todo el background que tienes, ¿no? Y toda
la importancia que ha tenido tu trayectoria después de la lesión principal que tuviste en la que cambió el rumbo de tu carrera como tal. ¿Qué importancia le das o con qué te quedas de esta importancia de ya pues, tratar de prevenir y no solo de ya rehabilitar cuando la lesión ya está ahí? O sea, de esta importancia de preocuparse literal en prevenir lesiones, en todas estas cositas siento que tan mínimas que podemos hacer, o sea, durante nuestro día para no llegar a tal punto de lesionarnos y estar fuera X periodo de tiempo, ¿no? ¿Qué importancia le das a todo esto? Para mí es como un objetivo de vida. La verdad es que esto me sucede después de la lesión. Esto para mí se vuelve como un objetivo, conecta con toda mi trayectoria. Y tener la capacidad de que a través de los datos puedas prevenir lesiones, yo creo que eso no solamente tiene un incremento en el atleta, sino que en la persona, porque uno cuando evita lesiones es mucho más contento, puede rendir más en su día a día. Y entonces el evitar lesiones es- tiende a ser tan importante para mí como para los demás. Y platicando con Luis hace unos meses, la verdad es que tratando de delinear el proyecto, cómo iba entrenando estos datos, pues dijimos, esto lo vamos a sacar hasta que tengamos esta certidumbre de que tiene la capacidad para prevenir lesiones y para identificar dónde se están dando estas lesiones y el por qué. Eso viene después, pero el por qué se están dando estas lesiones, porque para muchos puede ser que haya una deficiencia en cuestiones musculares de una pierna a la otra, o puede ser que sea una deficiencia de carbohidratos, porque como no le estás dando esta energía de carbohidratos al cuerpo, entonces tiene un decaimiento y muchas veces por la intensidad con la que corres, termina el cuerpo en una lesión crónica. Ustedes tienen como tal, pues, una base de datos más profunda de lo que voy a decir ahorita, ¿no? Unos datos más precisos. Pero, ¿tú opinas que como tal no la comunidad de corredores, sino el corredor mexicano ya está en ese punto, a lo mejor, en el que ya le interesa este aspecto de prevenir una lesión, de preocuparse por su longevidad en este deporte? Porque siento que en otros países, o sea, no es por comparar, pero de que en otros países de un rato ya largo, sí se está priorizando este aspecto, ¿no? Este aspecto de prevención, de mantenimiento del día a día, de longevidad. ¿Opinas que el corredor mexicano ya está en ese punto? Sí, yo creo que ya está. Y más que nada, el running ha tenido un incremento exponencial en México. Y entonces, entre más corredores entren, más se dan cuenta de los beneficios que tiene el correr. De que se tenía el tabú de que si corres te vas a lesionar. Y sí, sí, como todo tiene un riesgo. Pero mientras estés corriendo con buena técnica, estés siguiendo un plan de entrenamiento y estés corriendo inteligentemente, las lesiones no van a llegar. Y entonces cuando le sumas esto a un modelo en el que puedes prevenir lesiones, ¿quién te va a decir que no? ¿Quién no quisiera prevenir sus lesiones o prevenir estas lesiones para poder conseguir un rendimiento mayor? Porque si tú vas de ciclo en ciclo cargando una lesión, el cuerpo te pasa factura. Entonces, poder identificar estos patrones, quizá tenemos que hacer estas modificaciones. Seguramente que para el siguiente ciclo vas a llegar mucho más fuerte y no vas a tener estos stops tan fuertes en los que paras meses por lesiones y tienes que volver a empezar porque tienes que volver a recuperar ese endurance que tenías. ¿Cuáles opinas que son las barreras, los retos o incluso limitaciones que existen a la hora de integrar todo este tema de las redes neuronales con el deporte hoy en día? Las limitaciones podría decir que van, van fuera de la parte
que muchas veces nos queremos meter. Porque muchas veces nos dan una historia a los datos y tiene una limitación de que es un gap muy grande al corredor. Y por eso yo te comentaba hace poco que la variable más importante es el feedback del corredor. Y si el corredor te está diciendo que no se está sintiendo tan bien, pues eso va sobre todo. Y esas son unas de las limitaciones en las que tienes que ir entrenando el modelo. Pero este modelo muchas veces llevamos diferentes métodos para tener mucha más precisión en la cual se vaya entrenando por sí solo y se vaya entrenando con los datos de los demás. Porque algo que no te comenté, muchas veces hacemos clustering, que es agrupamiento de los corredores en sus características. Este también es un método de inteligencia artificial en el cual agrupamos en n número de clústeres a corredores con las mismas características. Entonces podemos tener 12, 20 clústeres en los cuales no los entrenamos de la misma manera, pero tienen características similares. Entonces los datos de cada de esos del grupo pueden irse alimentando entre sí y nos pueden dar mucha más información clara para el día de mañana entrenar a esta persona. Y donde hemos visto que más tiene un impacto es con corredores que apenas empiezan con nosotros. Porque si tienen las mismas características que, no sé, que el grupo que apenas empieza a correr su primer medio maratón, entonces lo sumas, se suma con el modelo o con el cálculo del algoritmo a este clúster. Y este clúster tiene la capacidad de darnos datos históricos que a lo mejor de este corredor no lo tenemos porque apenas empieza con nosotros. Y esos datos van alimentando el proceso de entrenamiento de ese corredor. Y el día de mañana nos podemos ir dando cuenta de patrones con la información de los demás para este corredor. Entonces no tenemos que ir prueba y error viendo qué es lo que le funciona a este corredor, sino que ya tenemos una base robusta de lo que puede estar pasando y ya tenemos una respuesta a lo que podemos hacer si está pasando esto. Pero estos modelos, ¿de qué manera se los entrenan comúnmente? O sea, estos modelos de inteligencia de redes neuronales se entrenan exclusivamente metiéndoles y brindándoles más información, más variables. En sí, el aprendizaje automático aprende con más variables, pero nosotros siempre, para tener mucha más precisión, hacemos una validación cruzada. A lo que voy con esto es que el modelo se va corriendo con los resultados y las predicciones que está haciendo. Y nosotros vamos viendo el otro lado con estos mismos corredores cuál es el resultado. Entonces, si vemos que su nivel de recuperación en la validación cruzada sale que tiene un 20, 30, 40 y 30% de recuperación, y aquí de este lado le vamos preguntando al corredor cuál es su porcentaje de recuperación y vemos si está similar o no. Entonces ahí es cuando vemos si tiene precisión el modelo o no. Y entonces lo vas entrenando para que cada vez pueda ser más preciso al feedback del corredor. Este modelo, ¿cómo se puede llegar a conectar a un entrenamiento hablando de un nivel ya más elite? O sea, ¿en qué se diferenciaría a un entrenamiento de un corredor amateur? ¿En cuestión de incorporar las redes neuronales? ¿O en qué sentido? En nivel global. O sea, de todo esto del proyecto que están manejando ahorita, ¿en qué se diferenciaría este camino o esta guía hacia un corredor amateur con el de a nivel ya elite? Bueno, ese es el objetivo. El objetivo es que podamos el día de mañana entrenar a nivel elite porque sabemos la capacidad del modelo y sabemos que tiene capacidad de mejorar el rendimiento exponencialmente para un corredor. Entonces, si hablamos que un atleta a nivel elite necesita tanto porcentaje de mejora,
Entonces es ahí cuando puedes ir haciendo los cambios a tiempo real. Y a tiempo real puedes ir haciendo modificaciones, puedes ir evaluando si este estímulo es el correcto o no. Y es ahí cuando tienes un seguimiento mucho más preciso al corredor y tienes una estimación de lo que el día de mañana puede llegar a lograr, basado en sus datos y en un seguimiento personal día a día. ¿Te has puesto a pensar o a soñar hasta cierto punto a dónde te gustaría que llegara todo este proyecto? No como tal de Burs, sino como tal de toda esta implementación de conocimiento de tecnología. Sí, mira, la verdad es que a nivel personal, siempre el objetivo es que cada uno consiga su mejor versión como corredor y como persona. Y a nivel global, la verdad es que tiene unas capacidades increíbles y el potencial queremos que se magnifique entre más corredores tomemos, entre más podemos llegar a diferentes países, porque hoy en día tenemos en muchos países ese acercamiento, pero si nosotros podemos hacer esto más grande, hacer esto más disponible a todo público, es cuando vamos a poder tener unos avances magníficos. Y sí, la verdad es que es el sueño, es el objetivo. Y si podemos llegar a todo tipo de nivel, sería un sueño hecho realidad. Algo que me encanta y te aplaudo ya, que en verdad es este sistema integral, vaya, que con el que estás abordando todo este proyecto. Y siento que sí es algo, pues, de felicitarte, ¿no? Porque siento que sí sale un poco de los templates que hemos hablado y de esta nueva, no innovación, pero esta nueva como que mentalidad de darle el approach a todo este tema del performance. Hablando un poco más del aspecto mental, ¿podrías platicarme un poco en qué consiste o cuál fue la motivación para crear el Burst Mindset Assessment? Sí, por supuesto. O sea, te doy un poco de contexto porque es un examen en el cual tú contestas varias preguntas y esas preguntas nos dan como una muestra de cómo tú estás en el aspecto mental. Y hemos hablado, una de las limitaciones que tiene el modelo de los datos es que no toma en cuenta la parte mental y de la complejidad que es la corrida. Si no toca este tema, pues estamos dejando de lado una parte fundamental de lo que es el corredor. Entonces, este examen nos da ciertos resultados en los cuales vemos qué tan tenaz eres, qué tanta motivación tienes, tus logros, qué tan bien los afrontas, qué tan bien los tomas, qué tan bien puedes poner objetivos, qué tan bien te conoces a ti mismo y todas estas variables que normalmente toman la personalidad mental de cada uno son las que evalúa el test. Y entonces, cuando nosotros tomamos eso, el objetivo principal del BMA, que así le llamamos, es poder identificar y superar estas barreras. Que un ejemplo, muchas veces nosotros como corredores tenemos una barrera mental en el cual decimos, yo no puedo correr tan rápido un maratón. ¿Desde cuándo yo podría correr un maratón 42 kilómetros a 17 kilómetros por hora? Y entonces es cuando entra el juego de tu mente con tu cuerpo. Aunque tu cuerpo y tu entrenamiento respalden que puedes llegar a esos ritmos, si tú no te lo crees, si tú tienes esa barrera mental, es muy difícil. Y entonces muchas veces hemos visto con algunos corredores que dar ese salto en cuestión mental es mucho más importante que seguir metiendo los estímulos que sustentan esos ritmos. Entonces nos enfocamos mucho más en lo mental. Sí, claro, o sea, lo que te platicaba antes me incluyo en un poco en esto que acabas de mencionar de que hay ritmos en los que en el entrenamiento, por ejemplo, yo hablando personalmente sí he tocado, pero ya a la hora de la carrera 100% ya es algo en mi cabeza
que no me da ese impulso como a acercarme a tocar ciertos ritmos en los que a lo mejor sí estoy preparado. Esos resultados que lanza el BMA, ¿cuáles son los primeros pasos a ejecutar con los resultados de cada persona? Más que nada identificar qué es lo que estás más débil, qué es lo que tienes más fortaleza, y de ahí irnos para adelante y trabajar en eso. Nos ha tocado, el 99% de las personas nos dicen, los resultados del test es sumamente acertado a mi realidad. Y entonces, cuando un corredor absorbe eso y se da cuenta de estos factores que le están ayudando o que le están perjudicando a la hora de competir, es cuando uno se puede dar cuenta y que tiene que hacer dichos cambios. Entonces, por ejemplo, para mí, yo cuando lo hice para Valencia, me faltaba mucho visualización, mucho manejo de presión, manejo de los nervios y conocerme un poco más en el aspecto de qué también me hablo yo a mí mismo. Y una vez que identificas esto y lo tienes muy bien mapeado, es cuando puedes dar el brinco mentalmente para tener esa resiliencia, afrontar cualquier cosa durante la carrera y durante tu ciclo. Y por decirte a ti, ya que tienes mapeado eso, de qué tan tenaz, qué tan motivado estás, es cuando puedes tú seguir dándole mucho más impulso a tu entrenamiento, de manera que fuera del entrenamiento sigues entrenando lo mental. Y no sé, por darte un ejemplo, hemos tenido que batallar mucho en cuanto a que cada uno pueda aplicar estas variables dentro de los entrenamientos. Pero lo que hicimos fue que hicimos el template que sea sencillo de ver, sencillo de identificar tus fallas. Y ahí sí, cuando lo sumas con la comunicación que tiene uno coach-atleta, ahí es cuando se puede dar como este florecimiento en el que utilizas las variables mentales para darle sustento a todo tu entrenamiento. Haciendo como tal un recap del año pasado, ¿encontraron alguna variable a lo largo de la ejecución de este test con diversos corredores? Mira, me gustaría entrar un poco al proyecto que hicimos. Hicimos como un proyecto para analizar cómo la mentalidad juega un aspecto importante en los corredores. Y a los top 10 de los majors les mandamos este test. Muchos nos contestaron. Y es cuando llevamos un análisis de ver qué es lo que hace más fuerte al corredor amateur en México y qué es lo que lo diferencia de los demás. Y la verdad es que la mayoría de los que están en el top 10 tienen una motivación, una tenacidad, la cual es como una matriz que te hace estar por encima de los demás en cuestión de correr. Y cuando ves que estas personas tienen mucha más mentalidad, no sino la física, tienen mucha más capacidad mental para poder seguir y seguir kilómetro a kilómetro, es cuando te das cuenta la importancia y la motivación y la tenacidad, porque se encontraban en la matriz en la parte más alta, la mayoría de ellos. En cuestión de las mujeres, ellas salieron que son mucho más tenaces que los hombres del top 10. Y entonces es cuando ves estas diferencias que muchas veces puedes tú a tu atleta quizá puedes motivarla o dar ciertos triggers emocionales en los cuales le impulses que esté más motivada. Y es cuando ves que el entrenamiento no solamente abarca el plan de entrenamiento que tú le llevas, sino que ese acompañamiento más humanístico que tenemos con los corredores hace que tú puedas mejorar en todas las áreas que involucre el correr, y eso tiene una repercusión en todo lo demás de tu vida. Justo que acabas de mencionar eso, ¿qué factores o qué cosas, qué variables externas
afectan también a la mentalidad de una persona, ¿no? A la mentalidad de un corredor que tenga repercusión en el rendimiento. Y la verdad es que son muchas. Yo creo que gran parte de lo que fallan muchos en la mentalidad es poder superar el miedo que tenemos. Todos tenemos miedo y todos nos enfrentamos a ciertos miedos, no a diario, pero recurrentemente. Y si nosotros dejamos que ese miedo nos genere duda, esa duda es la que nos come y no somos capaces de lograr lo que en realidad queremos, porque no tenemos esa confianza de que podemos superar el miedo a través de la mente y que a través de nosotros mismos podemos superar lo que nosotros creemos que no es posible, pero que tu cuerpo y que tu entrenamiento sabe que es posible y que por mucho que tu coach, que tus compañeros de entrenamiento y todos sepan que tú eres capaz de correr cierta velocidad, si tú no te lo crees, esa es una barrera mental que tenemos y que hay que superar. Y que si el coach se da cuenta de esto, pues la verdad es que tener un acompañamiento y alguien que te diga, oye, podemos dar el siguiente paso y pasar la barrera, es ahí cuando tú puedes lograr todos tus objetivos. ¿Cuál sería un paso a ejecutar en todo este modelo, en todo este proyecto, para aumentar la confianza de un corredor? Yo creo que se da de uno mismo y la confianza, como la motivación, nace desde adentro. Porque por más que pasen o por más que uno escuche cosas por fuera, uno tiene que decidir que viene de uno mismo y que puede dar ese cambio en cuanto a tener confianza de que pueda lograr los objetivos que tiene puestos. Hay algo que me mencionaste las primeras veces que platicábamos, que es más importante tener un rumbo que una meta final. ¿Por qué es importante esta mentalidad para ti? Muchas veces nos enfocamos en una carrera y en hacer en tal maratón cierto tiempo, y muchas veces entras a la plática corredor coach y te dice, no, es que yo llevo corriendo mucho tiempo, pero no logro correr mi sub 3. Y entonces esa es una meta final, que al final de cuentas, si la consigues o no, pues no hace mucho sentido. Sí hace sentido para uno porque logra sus objetivos. Y entonces está todo sustentado en cuanto a un objetivo final. Entonces, para mí lo más importante es darle mucho más sentido al rumbo. Y que cuando te hablo de rumbo, ¿qué es? El rumbo es el sentido que cada uno le da a su vida y a su entrenamiento. Y si tú a tu entrenamiento le das un sentido de que te ayuda a conseguir peak performance para poder ser mejor en tus otras áreas de la vida, y para ti el correr es ese estímulo que te ayuda a superarte día a día, ese es el rumbo. Y entonces no estamos anclados a una meta final en la cual una vez que cruzas esa meta y la cruzas en sub 3, no cambia lo que tú hiciste o lo que no hiciste. Entonces por eso es más importante que cada uno se centre en su rumbo y no tanto en los objetivos finales que quiere conseguir. Porque una vez que te centras en tu rumbo, puedes hacer lo posible y lo imposible por superarte en cosas que creías que no eran posibles. Me voy a saltar un punto, pero de esta nueva etapa post a tu lesión significativa, ¿qué es lo que más te ha quedado? ¿Qué es lo que más has aprendido de todo de esta aventura del endurance? Que es mucho más importante la mentalidad a veces para superarte en una carrera que cuestión física. Que viene mucho más, es mucho más relevante también el trabajo que tú pones mental, el tú llegar feliz, el tú llegar preparado a una carrera,
y el saber que lo vas a conseguir, porque una vez que tú sabes que llegas al maratón y que sabes que vas a conseguir ese sub 3, llegas con otra mentalidad y tu cuerpo y tu alrededor va a hacer todo lo posible porque tú consigas ese sub 3, por decirte un ejemplo. Algo que me gusta mucho y que lo escuché hace poco es de que lo más importante y lo más pues bello de todo este proceso, pues sí, como tal, no es el objetivo final de cruzar una meta, sino las cosas que vas adquiriendo durante la construcción de pues de este performance, de esta imagen tuya, de X cosa. Hablando de, o sea, personalmente tuya, ¿qué sientes que has adquirido gracias a todo esto? Híjole, Gracias a esta mentalidad y objetivo que tienes, ¿no? Con Burs y contigo mismo pues sí, de hacer un corredor más longevo, de más eficiente, su mejor versión. ¿Qué has adquirido en todo este proceso? pues así como tal, algo en preciso no te podría decir. Yo creo que de cada uno, de cada ciclo, de cada etapa, vas adquiriendo mentores, amigos, y tú mientras vas sumando a eso, te vas superando a ti mismo y vas subiendo para todo lo que puedes conseguir. Y no sé, en mis primeras etapas a lo mejor fue conseguir amigos dentro del Comité Olímpico en los cuales me acompañan hasta hoy en día. Después fue aprender de los mejores coaches que yo considero en México. Después fue conectar con socios y con personas que te motivan cada día, te impulsan a ser disruptivo en un mundo en el cual necesita este tipo de cosas para poder crecer. Y para mí en lo personal, creo que el conocerme a mí mismo y el conocerme lo que puedo hacer y que puedo decir el día de mañana, oye, quiero hacer esta locura y saber que la puedo hacer todo sustentado en la disciplina y todo sustentado en trabajar la mente, es ahí cuando tienes ese switch en el que dices, bueno, yo puedo hacer esto y te das cuenta que todos estos años te fueron dejando una enseñanza en lo que hoy eres como persona. Para conectar un poco lo que acabas de decir, voy a literal citar algo que me comentaste hace poco. El dolor es inevitable, pero nuestra percepción ante él no. ¿Cómo podemos aprovechar la mente para que juegue a nuestro favor y no en nuestra contra? Totalmente. Y el dolor no va a dejar de ser, porque nosotros que buscamos llegar a nuestra mejor versión y llegar, esa se encuentra muy por encima de lo que somos. Y ese dolor no lo podemos evitar. No podemos decir que, oye, yo quiero correr un 2:30 sin dolor. Pues la verdad es que el dolor es de cada entrenamiento y es inevitable. Claro que uno se vuelve mejor y ese dolor lo supera, pero viene otro más grande y te tienes que poner a la altura para poder sobreponerte a ese dolor. Y entonces, una de las cosas más importantes para mí cuando yo regreso a correr, porque es muy difícil volver a tener que aprender a correr, y entonces ese dolor está ahí y está exponencialmente de lo que tú sentías antes. Y entonces te tienes tú que anteponer y saber, el dolor va a estar ahí. El dolor, pues me van a seguir doliendo. Entonces tengo que hacer lo mío este dolor, que, que trabajar con él y que no dejar que esto me detenga. Que yo sigo y que mi mente puede más que el dolor que yo siento en las piernas. Y es así cuando tú puedes conseguir cosas que no te imaginabas posible. ¿Cómo, cómo podemos, regresando un poco al VMA, los resultados que arroja, cómo podemos entrenar o practicar o adquirir como tal una resiliencia para que se vea pues transferida al rendimiento específicamente? Mira, hay cosas que yo en lo personal pienso que no tienen un shortcut y que hay que hacerlas
con el tiempo y hay que atravesar lo difícil. Pero el VMA sí te da una guía muy clara de lo que tú tienes que hacer y dónde tienes que trabajar para volverte mejor, para superar esas barreras. Porque si tú sabes que puedes, si los datos dicen que tú puedes correr a tanto y que puedes hacer esto, pues entonces vamos a darle de otro lado en el cual la mentalidad también apoye esta noción. Transicionando un poco y voy a ocupar el término Old Performance y New Performance. New Performance hablando de toda esta nueva tecnología, ¿no? De todo este nuevo uso de métricas, de modelos, de algoritmos. Desde esta perspectiva de científico de datos, ¿cómo ves la evolución del running, tanto en un medio plazo y a un largo plazo? La verdad es que se ve mejor que nunca. Yo creo que tenemos una capacidad increíble de darle sentido a estos datos. Y entonces, tener darle más valor a lo que tú como corredor quieres llegar a ser. En el All Performance, pues era muy cuestión de que también te podías adaptar. Y en el New Performance va más hacia ti y hacia ti lo que tú puedes llegar a ser, porque tienes un potencial más grande usando los datos y usando el nuevo performance que lo que tenías. Y mientras más tengamos capacidad de almacenar y darle estructura a todos estos datos y estas métricas, más el día de mañana podemos regresar a la parte de entrenamiento humanista. Y entonces, soportados de la tecnología en el cual una máquina te puede ir ayudando a decir, oye, despertó Víctor y Luis y Pepe despertaron bien hoy. Entonces, hoy les puedes poner un estímulo mayor a su entrenamiento. Entonces, puedes llevar eso cada vez más y cada vez darle más rendimiento a todo lo que haces detrás. Y entonces, cuando todo esta parte fuerte de los datos ya la tienes mucho más trabajada, más entrenada, ya puedes el día de mañana regresar a una parte más humanista en el cual entrenamos, pienso muy, muy analíticamente por qué estás tan estresado y podemos tener una conversación más amena y podemos entrenar juntos para llegar a esa versión. ¿Hay algún atleta o equipo deportivo como tal que ya estén utilizando esta tecnología para obtener una ventaja competitiva, tanto en su entrenamiento, o ya en alguna carrera en específico? Sí, por supuesto. Para mí, yo cuando me preguntas eso, me remonta directamente a Alan Cousens, el cual es entrenador y científico de datos. Es uno de los pioneros de usar inteligencia artificial dentro del deporte, pero más aún del deporte en el más alto nivel. Y ha entrenado personas que han sido capaces de llegar hasta las más instancias a nivel profesional. Y cuando veo una persona que ha logrado tanto a través de los datos, es cuando te impulsa a que aquí también se puede y que también somos capaces de superar y darle esta herramienta a un público aún mayor, porque muchas veces ese dinero que se invierte solamente para los equipos más profesionales, en los cuales pueden contratar a múltiples científicos de datos que le estén dando seguimiento a los atletas. Pero cuando Alan Cousens es pionero en esto, a nosotros nos motiva también a poder ser disruptivos en un área similar. ¿Quién es Alan Cousens? ¿Es de quién, a quién ha entrenado o para un Entrenó pequeño una parte contexto? en el equipo de natación creo que de Australia, y hoy en día entrena en Boulder a cientos de atletas, los cuales la mayoría de ellos son a un nivel casi profesional o subelite. Y lo
lo enfocaba exclusivamente en el modelos de inteligencia artificial, o se empezó a abordar un poco igual en lo de las redes neuronales y todo el tema? Las dos, la verdad, o sea, empieza en inteligencia artificial y después aborda más hacia redes neuronales. O sea, se podría decir que es como un mentor o una Un modelo a un seguir. modelo a seguir, Sí, ¿no? sí, sí. Y hablando de mentores, ¿quién es alguien que te inspire o te motiva el día de hoy? Tanto deportivamente pues de ese rasgo competitivo, ¿no? Que tienes, o sea, porque obviamente nunca va a desaparecer toda esa hambre que construiste a lo largo de los años en el entrenamiento de alto rendimiento y ahora como tal, hablando desde la perspectiva ya más profesional de todo lo del análisis de datos. Sí, por supuesto. Por ahí está Alan Cousens. Y, y más que nada, cuando pienso en esto, pienso en Kipchoge, pero no solo por Kipchoge, sino por todo el equipo que tuvo detrás cuando rompió las 2 horas. Ese equipo, para mí, es uno de los equipos que más ha trabajado con datos, que más ha utilizado la física para ver cómo se podían romper esas barreras que considerábamos eran imposibles. Pero en realidad podemos ver que no lo son y que el día de mañana va a haber un rendimiento increíble en cuanto a la capacidad que vamos a tener. Y otro, yo creo que de mis motivaciones también ha sido Michael Phelps, porque ha logrado conseguir medallas en todas sus disciplinas. Por ahí encuentro a Mo Farah. Y la verdad es que tener el apoyo y la motivación de Luis y de Pepe y de mi familia detrás, yo creo que eso es invaluable y lo considero una de mis mayores motivaciones para seguir el día a día y hacer lo mejor para el que es importante, que es el atleta Burs. Y el atleta que sabemos tiene la capacidad de lograr todos sus objetivos, y entonces esa es una de mis motivaciones. Ahorita que mencionaste a Kipchoge me llegó a la mente el tema de Kiptum. Y tú me mencionaste que estaban, no sé si armando un proyecto o haciendo una investigación más profunda de todo este tema de la recuperación que él llevaba, tanto de su volumen de entrenamiento que en su punto salió a la luz que estaba ejecutando y esta correlación con la recuperación. ¿Podrías platicar un poco de ese tema? Sí, Kiptum lo que sorprende es que tenía un volumen inmensamente impresionante, lo que nosotros considerábamos de un atleta normal. Sí. El volumen que él tenía en cuanto a kilometraje era mucho mayor y entonces supuestamente iba a estar entrenando con un anillo, que la verdad es verdaderamente triste perder un atleta del nivel y del potencial que tiene Kiptum. Pero eso nos enseña a lo que va todo esto, que esto cada vez va más hacia los datos que tengan valor y datos que sepan, que vean cómo está recuperando contra rendimiento. Y la recuperación, al final de cuentas, es una parte muy esencial del corredor. Ahorita igual mencionaste otra palabra ahorita con el tema de Kiptum y me voy a regresar un poco para que no se me vaya el tema. En todo este modelo de redes neuronales y esta correlación con la tecnología, hay un punto en donde implementen el tema de la genética que pueda traer un corredor. Hablando específicamente del corredor mexicano, ¿consideran en este modelo algún aspecto en específico o alguna No, virtud que pueda tener? cuestión de genética no, pero sí nos metemos en cuanto a poder probar a través de pruebas de lactato qué es lo que está sucediendo con el corredor. Y esto, cuando te metes en los niveles de la sangre, es cuando te das cuenta de que un corredor puede tener mucha mayor capacidad de la que él cree o de la que ha corrido. Porque puede que un corredor tenga esa barrera de que no puede correr 42 kilómetros a cierto ritmo, que sea, no sé, 3:45, que no puede eso. Entonces todos sus maratones los ha corrido
a 3:50 porque cree él que ahí está su límite. Pero en realidad, cuando sacas las pruebas de lactato, te das cuenta que el potencial es aún mayor y que si el corredor no cuestión o sea, no cuestión tanto de que el entrenamiento no esté sustentando esto, sino de que el corredor no se la cree que puede correr tanto tiempo a cierto ritmo. Para dejar un poco el tema de este exceso de datos de hoy en día, ¿cuál crees que sea la importancia o si se puede llegar a un balance para no clavarse excesivamente en estos detalles del entrenamiento y no perder de vista, pues, el objetivo, ¿no? La imagen que buscamos, que es algo global y no aislado, y no clavarnos con, pues sí, con una métrica que el día de hoy no salió o no amaneció como la esperábamos. Sí, totalmente. Y tenemos métricas que sustentan esto, en el cual ves si en el lapso de 3 semanas cómo se está sintiendo el corredor, porque esa te da una imagen más completa. Entonces sí es muy importante no clavarte en lo individual, en que este entrenamiento no estuvo bien, porque al final de cuentas es un detalle en el entrenamiento. Cuando te fijas y analizas la imagen completa, lo global, te das cuenta de que en realidad el corredor sí está avanzando y sí está cumpliendo los objetivos de ciclo que habíamos propuesto. Y creo que eso es lo que más te da un sentido a ti cuando interpretas los datos. En un corredor X en este caso de Burs, para poner un ejemplo de que tienen toda esta base de datos de esta persona, ¿no? De Pepe. Y observan que tiene pues ciertas características sobresalientes en unos aspectos, pero en otros tiene deficiencias. En este caso, ¿en qué se enfocan? ¿En seguir mejorando y en aprovechar estas virtudes que puede tener? ¿O en a lo mejor nivelarlas un poco con las deficiencias que puede llegar a tener? Todo depende y te lo voy a poner en términos más sencillos. Porque si un corredor o Pepe en este sentido tiene deficiencia en cuanto a correr en pista y le cuesta mucho llegar a los ritmos en pista, porque en pista puedes correr más rápido, pero cuestión mental, no pueden superar esa barrera en la pista y para él es mucho más fácil correr en terreno en el cual tiene muchos cambios de altimetría. Entonces, pues a veces, dependiendo los requerimientos y lo que busquemos para el maratón, es cuando o explotamos una o también le damos más énfasis en la otra. Porque si va a correr un maratón en Valencia, que es más plano, pues sí vale la pena que esté corriendo a ritmos más rápidos dentro de la pista, que fuera de ella no podría tocar esos ritmos. Solo porque está algo fresco el tema de lactato que hicieron unas pruebas hace unos días, ¿no? Los resultados que esperan obtener son exclusivamente para pues, tener un parámetro más específico de dónde puede llegar el corredor o de igual manera desde una perspectiva que puede apoyar un poco más todo este modelo pues, integral, ¿no? Para hacerlo más completo, más eficaz, más eficiente como tal. Y si estos datos pueden llegar a tener una repercusión hablando mentalmente hacia el corredor. Sí, totalmente. Y sacamos las pruebas más que nada para poder identificar dónde se encuentra el corredor para correr cierto tiempo en el maratón. Entonces, de manera que nosotros tenemos las pruebas de lactato, es cuando podemos identificar que tiene un mayor techo para correr más rápido el maratón. Y entonces ya te das cuenta cuáles son los factores que están afectando. Quizá muchas veces te arroja el consumo de carbohidratos. Entonces, a lo mejor tenemos que consumir más carbohidratos del kilómetro 30 al 40. ¿Por qué? Porque tu consumo de carbohidratos en esta etapa del maratón es mucho mayor. Pero, de otro sentido, las pruebas de lactato te ponen como un parámetro de cómo tienes que estar corriendo. Y por decir algo, para explicar un poco más,
las pruebas de lactato, cuando las sacamos con sangre, con la metodología adecuada, te dan una curva exponencial. Y ese exponencial marca dos umbrales, el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico. El umbral aeróbico es cuando tú trabajas todo tu sistema cardiovascular. Y pues, aunque me ponga un poco complejo y técnico, pero es cuando tu sistema aeróbico lo tienes que crecer para que cada vez tengas una capacidad aeróbica en la que puedas sustentar tu volumen en el maratón. Porque entre más tengas amplia tu umbral aeróbico, es cuando más puedes tú tener una capacidad de correr más rápido. Pero cuando hablamos del umbral anaeróbico, que es cuando tus músculos ya no pueden eliminar el lactato que está en el músculo, es cuando entonces ya se dispara el lactato y aunque bajes el ritmo, ya no puedes parar que el lactato se dispare. Esto es importante durante el maratón y durante el entrenamiento. ¿Por qué? Porque así puedes trabajar sabiendo los días que quieres llegar al umbral anaeróbico o trabajar al ras del umbral anaeróbico para no generar fatiga, y cuando estás trabajando por encima del umbral anaeróbico para producir dicho estímulo. ¿Y estos términos, o sea, se pueden ejecutar de igual manera en cualquier distancia? Sí, por supuesto. Y hay distancias en las que usas mucho más un sistema que el otro. Cuando son distancias cortas, vas mucho más al umbral anaeróbico. Ya para cerrar un poco este tema, Jack, ¿qué es lo que sigue para ti personalmente? Porque, o sea, la verdad me sorprendió mucho de que hoy íbamos a entrenar juntos, pero me sorprendió que me dijiste que iba a tocar solo bici, ¿no? ¿Qué planes tienes para este año? ¿Cómo está siendo tu combinación de este mundo del endurance ahorita? Siempre la clave ha sido romper paradigmas y romper paradigmas conmigo mismo. Entonces, siempre que me preguntan qué sigue, siempre contesto lo mismo y siempre pues vendrá una locura más. Y esa locura, pues a veces puede ser en sentido de correr, de hacer un Ironman, puede ser de aventarme otro maratón, puede ser, quién sabe, la verdad es que todavía no lo tengo muy bien planeado, pero sí sé que una locura más viene y que se va a disfrutar al máximo y que así como buscamos sobresalir como empresa, también todos los que trabajamos en Burs buscamos sobresalir en cada área de nuestra vida, específico en la corrida. Ahorita que mencionaste la palabra paradigma, igual, o sea, todo este enfoque integral, lo hablo integral porque siento que sí abarcan, no se casan exclusivamente con los datos o con el entrenamiento, ¿no? O sea, esta importancia de llevar un sistema integral como tal del atleta para que se vea enfocado en el rendimiento, siento que es muy importante, ¿no? Y pues, o sea, siento que, pues, o sea, como tal, sí, felicitar todo el proyecto que están haciendo, pero como tal, pues sí agradecer esta ruptura de paradigmas, siento yo, porque te lo digo así sinceramente y no solo porque estemos hablando ahorita. No sé si había escuchado a alguien del mundo de la comunidad del running aquí en México en el que se preocupara bastante por esa clase de detalles, tanto en la prevención, en el mantenimiento y pues del corredor a largo plazo, ¿no? De hacerlo lo más eficiente y longevo posible. Y siento que es algo muy importante y que pues siento que este es uno de los objetivos de esta plática, ¿no? De prender esa mechita o desbloquear pues un enfoque distinto a todo esto de la corrida y no casarse y no rechazar nuevos términos, nuevos conceptos o nuevas perspectivas, ¿no? De todo esto. Así que pues, mil gracias, Jack, No, por toda esta pasión que le das también. gracias a ti, y la verdad es que hacer todo con pasión y con amor nos ha llevado a hacer lo que hoy somos en Burs, y espero que podamos seguir impulsando el running en México y ser las personas que llevan esto a un nivel más.
y que podamos darle al corredor no solo lo que busca, sino lo que no se había pensado que debería de recibir desde una perspectiva de entrenamiento. Y la verdad es que disfrutamos esto con todas nuestras ganas, y ver que los resultados se dan nos llena de orgullo. Jack, mil gracias por este tiempo para platicar y pues, estoy emocionado, ¿no? Por todo lo que se puede venir tanto por Burst, por ti y pues por el running en general. Hasta qué punto puede llegar y seguir evolucionando. Venga, Mil gracias, Jack, a Jack. seguirle.